Las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la Mañana de Federico de este lunes 1 de diciembre de 2014. Estrenamos mes, un mes en el que además seguro van a viajar y mucho. Bueno, pues con Renfe les recordamos que la compañía ha puesto a la venta 235.000 plazas promocionales para viajar entre Andalucía y Madrid durante la Navidad, con descuentos de hasta el 70%. Las plazas ya a la venta en renfe.com son válidas para viajar desde el 19 de diciembre hasta el 11 de enero. Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada o Almería son algunas de las ciudades incluidas en esta promoción. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. La previsión meteorológica nos dicen que están en alerta amarilla por fuertes lluvias en Baleares, en Aragón, en Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. A lo largo de la jornada estas lluvias también podrían ir extendiéndose al centro peninsular. Las temperaturas bajan en el norte y suben ligeramente en el sur de la península. Ahora mismo en la capital estamos a 10 grados, vamos a llegar hasta los 15. La máxima en toda España estará en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados y la mínima estará en Ávila con 3. Se prevé que en la jornada de hoy, a lo largo de las próximas horas, pasen a disposición judicial los 21 detenidos ayer en Madrid en esa batalla que tuvo lugar cerca de la zona de Madrid-Río, en los alrededores del Vicente Calderón. Van a pasar a disposición judicial, incluidos también las 8 personas que tienen antecedentes penales. La propia víctima también, que fallecía ayer en esta brutal batalla que se producía, también tiene antecedentes penales. La pelea empezaba poco antes de las 9 de la mañana, aunque los diferentes grupos que habían quedado lo habían hecho sobre las 7 de la mañana, lo cual indica que estaban ya hasta 2 horas tenían de preparación y estaban muy bien organizados. 3 horas antes todo ello, por supuesto, de que tuviera lugar ese encuentro en el Vicente Calderón. 150 miembros del Frente Atlético se enfrentaban a nada menos que un centenar de integrantes de los Riazor Blues, incluido también la propia víctima que fallecía, que pertenecía a este grupo radical y violento. Lo hacían con bates, navajas o bengalas y después arrojándose objetos de restaurantes cercanos como taburetes y mobiliario urbano. En el encuentro, en ese enfrentamiento, fallecía Francisco Javier Romero. Se le conoce como Jimmy, tiene 43 años, es coruñés y deja a 2 hijos. Es además, como decimos, aficionado del Deportivo y también pertenece al grupo radical de los Riazor Blues y tiene antecedentes penales. Tuvo que ser rescatado del río Manzanares, al que fue arrojado durante la pelea. De hecho, hay varias imágenes que muestran tanto desde la otra orilla del río como desde el propio lugar cómo en ese momento era arrojado al río y en ese momento, como mínimo, ni se le rescataba ni se intentaba por todos los medios pues que pudiera salvar su vida, lo cual ha dificultado muchísimo, por supuesto, las labores de los servicios de emergencia, que poco pudieron hacer por reanimarle. 11 personas han resultado heridas en esos enfrentamientos. Se analizan además también varios aspectos ahora mismo que están a debate, como es, por ejemplo, el papel de la policía. Interior está investigando si estos grupos, si estos radicales habían quedado por WhatsApp, porque es una forma de evitar así el control de los agentes y no hacerlo a través de las redes sociales o de Internet, que están muchísimo más controladas por los policías. Hoy, de hecho, el diario El Mundo también dice que se conocían los propios agentes que se había producido esa quedada, pero que no le dieron suficiente importancia, no consideraron que el enfrentamiento fuera de alto riesgo, también porque la propia Comisión Antiviolencia así lo había decretado. Estos radicales, los que pertenecen al Deportivo o los que son aficionados del Deportivo, de hecho habían alquilado 2 autocares en Lugo, en lugar de hacerlo en Coruña, para de esa manera también evitar los controles de la policía, que normalmente vigila muy de cerca a estos grupos radicales para evitar que puedan producirse este tipo de enfrentamientos como han tenido lugar aquí en la capital, en Madrid. En cualquier caso, todas estas informaciones sin duda van a tener que ser analizadas y lo van a hacer en esa reunión de la Comisión Antiviolencia de Deporte, a la que va a acudir también
diferentes representantes de la Administración, incluido del Ministerio del Interior, que según cuenta hoy el diario La Razón, en esa cita podría pedir también a los equipos de fútbol que se impliquen más en erradicar a los ultras de sus propias filas. Los radicales burlaron la vigilancia habitual, como decimos, de los agentes y es algo que va a tener que estar en estudio. La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, en cualquier caso recordaba ayer que había sido declarado un encuentro de bajo riesgo. La Comisión Estatal para la Violencia en el Deporte, que es la que tiene que calificar el riesgo en los partidos, este partido lo calificó como de riesgo bajo y, por tanto, el dispositivo policial que se puso pues fue un dispositivo policial menor y luego la dificultad añadida de que, por lo que la policía cuenta y se está investigando, lógicamente, en esta ocasión esto no se había hecho en una convocatoria a través de redes sociales, sino que se hizo una convocatoria privada a través de redes privadas, de teléfonos móviles y por WhatsApp, y lógicamente pues eso hace muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que se pueda detectar. Bueno, de ahí que se redujera la presencia policial a unos 160 agentes y que tampoco hubiera entre ese dispositivo agentes antidisturbios, que son normalmente los encargados de evitar todo tipo de enfrentamientos tan violentos como los que han tenido lugar este fin de semana. Se analiza también el papel, por supuesto, de los equipos de fútbol, de los clubes y, entre otras cuestiones, el hecho de que no se suspendiera al final el partido o de que no se produjeran minutos de silencio por todo lo que estaba sucediendo. Como decimos, son asuntos a debatir y a analizar en las próximas horas, y en ello están no solamente los equipos de fútbol, sino también las diferentes administraciones públicas, como es el propio Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, con Ignacio Wert a la cabeza, y también el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz. Ayer, de hecho, hablaba el responsable de este área, de Educación y Deporte, José Ignacio Wert, y esto es lo que decía. Es importante que no exista no ya cooperación, no ya comprensión, sino ni siquiera la mínima tolerancia hacia estos violentos que, escudados en el mundo del deporte, lo utilizan para ejercer un tipo de violencia incompatible con el deporte y con la vida civil. Bueno, y sin duda otra de las polémicas es también la que se está produciendo entre la propia Federación y la Liga a cuenta del hecho de que no se suspendiera ese partido, porque mutuamente se responsabilizan, aunque al final, en última instancia, la decisión es de la propia Federación de Fútbol, que dice que no suspendió el encuentro porque se había conocido el fallecimiento en concreto de este hincha del Deportivo pocos minutos antes de que tuviera lugar el partido, ya que las informaciones, además, a lo largo de las horas desde las 9 de la mañana que tenía lugar esa batalla hasta que efectivamente se conocía que había fallecido, habían sido bastante confusas, porque a lo largo de esas horas en un primer momento se dijo que sí, que había habido un muerto, luego se dijo que no, que estaba en estado crítico en el hospital, y al final acababa decretándose ese fallecimiento, como decimos, pocos minutos antes del encuentro. En cualquier caso, son asuntos que debatiremos en nuestro tiempo de tertulia, que también contaremos para ello con Paco Pérez Avellán, para que nos hable sobre todo del papel de la policía, de toda la información que maneja antes de este tipo de enfrentamientos tan violentos, si es posible que se podían haber evitado y si se han hecho todas las cosas que se tenían que hacer, si la policía efectivamente, al estar alertada, como cuenta hoy el diario El Mundo, no tenía que haber previsto que podían producirse encuentros tan violentos y batallas como estas que han derivado con la muerte de una persona. También hoy tenemos que fijarnos en otro punto, y es en Francia, porque allí Mariano Rajoy va a viajar para participar en la cumbre hispano-francesa. Lo hace después de un fin de semana en el que ha estado en Barcelona, pero eso sí, muy poco espacio de tiempo, apenas 2 horas. Nada menos que 7 ministros acompañan al jefe del Ejecutivo a París. Son los de Justicia, Interior, Fomento, Empleo, Industria y Cultura. Se reúne Mariano Rajoy hoy con François Hollande, y allí va a intentar defender las bondades de la economía española y las medidas que ha estado aprobando su gobierno en las últimas fechas. Por cierto, que también estaba invitada a la cita la ministra de Sanidad, Ana Mato, pero como ya conocen ustedes, ha dimitido, por lo cual no va a acudir a ese encuentro. Hay más noticias, las repasamos, lo hacemos con la ayuda del Banco Santander, Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Los seguros son solo por si acaso. Los contrato porque no me queda más remedio.
Reinicia tu idea de los seguros. Con el Plan Protección del Santander cambiará tu forma de pensar en los seguros, ya que además de proteger tu vida y las cosas que te importan, podrás conseguir un doble ahorro. Ahorro de hasta 1.000 euros por agrupar tus seguros en el Santander. Y ahorro con las ventajas de Queremos Ser Tu Banco. 0 euros en comisiones de servicio, descuentos en grandes empresas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, un banco para tus ideas. Artur Mas interviene este lunes en un acto sobre la justicia ante el fiscal superior de Cataluña. José María Romero de Tejada se mostró inicialmente contrario a firmar la querella de la Fiscalía General del Estado contra el presidente catalán por la consulta alternativa del 9N, mientras Mariano Rajoy viajaba este fin de semana a Barcelona, donde permanecía apenas 2 horas. Llegó a las 11 de la mañana y se marchó a la 1:30 del mediodía para asistir a una boda en Madrid. El presidente del Gobierno afirmaba que para solucionar el problema catalán hace falta tranquilidad y que no negociará con Artur Mas sobre la unidad de España. Además, denunciaba el viaje en ninguna parte de la Generalidad y prometía que el Partido Popular estará más presente en Cataluña tras la petición de Alicia Sánchez Camacho. Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, señalaba ayer que Artur Mas fractura España políticamente y que Rajoy lo hace socialmente. Yo soy de los que piensan que los delirios se calman con tranquilidad y no con más alboroto. Siempre hemos defendido el diálogo dentro de la ley, pero diálogo. Siempre que se nos ha llamado, se nos ha encontrado. Y he sido especialmente claro con el señor Mas. Hemos hablado, claro que hemos hablado, pero nunca he negociado, ni negociaré sobre la igualdad de los españoles, ni sobre su derecho a decidir lo que es su país. Es el presidente de la Generalitat que fractura políticamente España, pero que el señor Rajoy es quien fractura socialmente con sus políticas España. Y que la mejor manera de defender España y su unidad es defender el estado del bienestar. Y a todas aquellas personas que, como vosotros y vosotras, lo está pasando mal porque ha creído en su gobierno, adelantó los recursos económicos para rehabilitar sus viviendas y ahora mismo quien les está fallando es precisamente el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid en este caso. Pues el propio presidente del Gobierno había generado mucha expectación en esa visita a Barcelona al decir que tenía que explicarse mejor en sus argumentos para que Cataluña no se separe de España, pero ya hemos escuchado a través del sonido que les acabamos de poner que el discurso recuerda mucho a lo que ha estado diciendo en las últimas fechas, defendiendo que no ha habido referéndum el 9 de noviembre, que él ha hecho lo que debía, que se ha garantizado el cumplimiento de la ley y que así va a seguir en las próximas fechas. También, de nuevo, lanzando constantemente ofertas de diálogo a Artur Mas, pero insistiendo en que tienen que ser en el marco de la legalidad y en el marco de la Constitución y que no va a negociar la soberanía de España. Es decir, que prácticamente lo mismo que ha estado diciendo en las últimas semanas, además en un encuentro, como señalábamos antes, muy breve de apenas 2 horas, un encuentro además al que acudía como presidente del Partido Popular y no como presidente del Gobierno, que es lo que le han represado diferentes empresarios allí en Cataluña y también personalidades de la política, incluido en su propio partido, porque ha sido un llegar e irse inmediatamente, además no como jefe del Ejecutivo, aunque es cierto que él siempre lo es y que acude a cualquier visita o acto como presidente del Gobierno, pero en este caso habrían agradecido diferentes sectores que se reuniera con ellos, como es, por ejemplo, las plataformas sociales y civiles que tienen lugar en Cataluña, como es Libres e Iguales o también Sociedad Civil Catalana, o que al menos se reuniera también con diferentes empresarios de allí para abordar la cuestión de Cataluña como presidente del Gobierno, cosa que, por cierto, no ha hecho. Hoy en el diario La Razón encontramos una entrevista del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Habitualmente habla de las cuestiones que tienen que ver con Cataluña y en este caso no es diferente. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, afirma hoy en una entrevista en La Razón que una secesión unilateral en Cataluña es imposible, pero que fuera de ahí su gobierno está dispuesto a hablar de todo. Margallo asegura que ningún mandatario internacional le ha llamado por el 9N, pero que en sus reuniones todos coinciden en que una hipotética Cataluña independiente tendría que ponerse a la cola para entrar en la Unión Europea. Sobre el auge de Podemos, Margallo reconoce que en Europa se percibe como un problema muy serio y afirma que sus fórmulas de Alicia en el País de las Maravillas solo conducen a la catástrofe. Y también en la prensa encontramos declaraciones, en este caso, de diferentes empresarios que lo que están reclamando, sobre todo ante los dos escenarios que se presentan en nuestro país, con Cataluña
reclamando ya la separación y además planteando un plazo de 18 meses para hacerlo, y con Podemos en las encuestas escalando cada vez más, ya incluso en algunas de ellas como primera fuerza política, es que PP y PSOE se unan para abordar ambos escenarios. En el diario El Mundo, el presidente de la COE, Joan Rosell, y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, apuestan por la estabilidad, los pactos políticos y que los partidos compartan los mismos principios. Mientras, el PSOE repartirá hoy el borrador sobre la estrategia para las elecciones municipales y autonómicas. Según el diario El País, en él se explica cómo hablar del Partido Popular y sitúa a Podemos en la extrema izquierda. Los socialistas tachan su discurso de hipócrita y engañoso y recuerdan que un tercio de los votantes de Pablo Iglesias han apoyado al PSOE en alguna ocasión, por lo que su voto, creen, se puede recuperar. Pedro Sánchez ha vuelto a apostar por la reestructuración de la deuda de las familias en sintonía con Podemos. Lo que planteamos es que si hay recursos económicos para rescatar bancos, también tiene que haber recursos económicos para rescatar a las familias. Todas aquellas familias y todos aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos que estén en riesgo de perder su vivienda o de perder su negocio por una crisis que ellos no han ocasionado, se tiene que plantear una reestructuración de su deuda. Ya hemos escuchado en otras ocasiones como Pedro Sánchez hace suya algunas de las propuestas que está planteando ahora mismo Podemos, en sin duda un acercamiento a esta formación por las diferentes líneas que está dejando en su estrategia el líder de los socialistas, que insiste en intentar separarse de Podemos. De hecho, así lo recoge un documento que hoy publica el diario El País y que va a distribuirse entre los socialistas para, con argumentos, contrarrestar lo que está diciendo Podemos, pero por otra parte, los hechos demuestran que cada vez más se acercan a sus propuestas, como eso de ahora mismo hablar de reestructuración de la deuda para las familias, lo mismo que ha ocurrido, dice Pedro Sánchez, con los bancos. Una cuestión, el del rescate bancario, por cierto, que ya se abordó también con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Él estaba como diputado, Pedro Sánchez, en esa legislatura. La corrupción es también, sin duda, una de las cuestiones que tienen que abordar tanto PP y PSOE para ganarse credibilidad. Y este fin de semana, en una entrevista, Alfredo Pérez Rubalcaba reconocía que ninguna de los dos partidos la tiene, aunque él defendía que como líder de la formación del PSOE no se había corrompido. Son las declaraciones que dejaba el ministro del Interior. La corrupción también la abordaba en otra entrevista Susana Díaz en el diario El Mundo, y este fin de semana le ha contestado el líder del PP andaluz. Juan Manuel Moreno Bonilla remete contra Susana Díaz tras sus declaraciones de este fin de semana en una entrevista en El Mundo. La presidenta andaluza aseguraba que se le rompe el alma con la corrupción. El presidente del PP andaluz ha acusado a Díaz de soberbia y le ha pedido que, aparte de preocuparse por los imputados socialistas en la trama de los ERE, también los haga de los problemas reales como el paro, que afecta duramente a los andaluces. Soberbia, soberbia, soberbia por parte de la Junta de Andalucía y falta de atención a las miles de personas que necesitan precisamente de su cariño. Y desde luego se me rompe el alma cuando veo que la presidenta siempre está al lado de los imputados de los ERE y nunca está al lado de los que defendemos la ética, la regeneración democrática y la limpieza en la vida pública. Ver 1.400.000 andaluces y andaluzas condenados al paro en nuestra tierra. Ahí sí que se me rompe el alma. También es llamativo escuchar a un líder del Partido Popular decir que ellos apuestan por la regeneración y la limpieza pública cuando estamos viendo cómo Mariano Rajoy toma decisiones bastante tarde, como es el caso de la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mateo, cuando ya prácticamente no le queda más remedio, y de hecho los diarios recogen que existe malestar dentro de las filas del PP y que algunos ya están reclamando más contundencia. Se lo contábamos la semana pasada, que aprovechando esa dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mateo, por el caso Gürtel, se profundice más en la regeneración del Partido Popular y también del Gobierno para intentar dar una imagen de mayor transparencia ante los ciudadanos. Les hablamos ahora también de otra formación que tiene también que abordar acusaciones de corrupción y denuncias que se van a plantear por parte, en este caso, del Partido Popular, como es Izquierda Unida, que ha elegido este fin de semana a sus candidatos en el Ayuntamiento y en la Comunidad, y han ganado precisamente aquellos que defienden un acercamiento a Podemos y posibles alianzas en el futuro.
Tania Sánchez ha logrado el apoyo mayoritario de militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, imponiéndose a sus rivales, a José Antonio Moreno y a Julián Sánchez Vizcaíno. El candidato de Izquierda Unida al ayuntamiento será Mauricio Valiente. Ambos defienden las alianzas de Izquierda Unida con otras formaciones, como Podemos, para concurrir juntos a las elecciones. Las primarias han transcurrido sin incidentes, salvo en Torrejón de Ardoz, donde se ha impugnado la lista de simpatizantes. Tras depositar su voto en las urnas, Tania Sánchez ha asegurado que se siente acosada. Sino que lo que ha habido ha sido una prueba documental que hay 8.000 personas en la Comunidad de Madrid que quieren dar un impulso distinto a Izquierda Unida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, rematar ese impulso distinto. ¿Se ha sentido usted acosada los últimos días? Un poco, pero bueno, esto es así, no pasa nada, no pasa nada. Según ABC, Yolanda Pérez, la funcionaria que se encarga de redactar las condiciones para los concursos públicos en el Ayuntamiento de Rivas y que también redactó el contrato al hermano de Tania Sánchez, es además socia del propio hermano de la diputada de Izquierda Unida. Héctor Sánchez obtuvo un acuerdo con el consistorio por valor de 137.000 euros. Mientras Yolanda Pérez creaba la cooperativa AUPA en 2001, 2 años más tarde el hermano de la diputada de Izquierda Unida entraba como administrador único de la misma. El Partido Popular prepara una querella contra Tania Sánchez por prevaricación. Y en el exterior estamos pendientes de Colombia, donde se podría reanudar en breve el diálogo entre las FARC y el gobierno después de que el grupo terrorista haya liberado este domingo al general Rubén Darío Alzate. Tiene más datos nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Finalmente acabó el secuestro en Colombia del general Rubén Darío Alzate, el suboficial José Rodríguez y la abogada Antonio Urrego, retenidos desde el 16 de noviembre, después de que los terroristas de la FARC lo dejaran en libertad en la zona de Quibdó, al oeste de Colombia. Esto fue confirmado a través de un comunicado fechado en La Habana, ciudad donde negocian el proceso de paz desde hace más de 2 años. Los terroristas aprovecharon para lanzar un mensaje al gobierno de Juan Manuel Santos al apuntar la necesidad de rediseñar las reglas de juego, ya que desde su punto de vista un proceso que se apresta a discutir los temas más decisivos de la paz no puede estar sometido a ningún tipo de actitudes precipitadas e irreflexivas. Además propone un cese bilateral del fuego porque de nada sirve justificar la interrupción de una tarea, según ellos tan hermosa y tan histórica. Sin embargo, muchos dudan de esta posibilidad, ya que en casi todos los altos del fuego de los últimos años, los terroristas han mantenido sus acciones violando sistemáticamente los acuerdos. Tras conocer esta noticia, el presidente Santos dijo que se reunirá con sus delegados en los diálogos de La Habana para definir su regreso a la capital cubana y preparar la reanudación del proceso que en la actualidad negocia el 4º punto de la agenda centrado en las víctimas. Nos acercamos ya al tráfico. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maite. Nos detenemos hasta ahora en primer lugar en Madrid, donde empiezan ya a producirse esas primeras retenciones importantes a tener en cuenta en las entradas por la carretera de Andalucía, también en Barcelona y en el acceso sur a la M30. Dentro de la ciudad, tráfico lento a la altura de la avenida del Manzanares y en el centro, en las proximidades de la calle Ferraz y a la altura de la calle Princesa. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por el resto de las carreteras de España. Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Seguimos en Es la Mañana de Federico, este 1 de diciembre, una jornada en la que estamos muy pendientes de todos los últimos datos que se van produciendo tras ese fallecimiento de un hincha del Deportivo este fin de semana y las novedades, sobre todo en torno al dispositivo policial, porque no había los agentes suficientes para controlar que no se produjera esa brutal pantalla que había sido además acordada horas antes a través de WhatsApp, según ahora mismo de hecho está investigando el Ministerio del Interior, con además hinchas que se habían trasladado en autocares desde Lugo, contratados en esta ciudad en lugar de en La Coruña, para de esa manera intentar sortear la acción de los agentes. Sin duda un asunto que debatiremos, pero también en un día como hoy tenemos que hablarles de novedades en torno a la corrupción, en este caso a la causa que instruye la juez Alaya sobre y que se denomina enredadera, sobre lo que se está produciendo en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba. Los regalos de la trama enredadera a altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla iban, según el diario ABC, desde viajes, un tractor carriola, caballos o una mensualidad para la limpieza de viviendas. Entre los más beneficiados estaba el responsable de conservación del famoso Parque de María Luisa, Francisco Huertas, que recibió de Fito Novo más de 129.000 euros en 9 años, además de una yegua, 2 cotillones de fin de año y un viaje a Budapest. Alaya considera que Fito Novo actuaba como una organización criminal. La Fiscalía lleva más de un mes y medio sin pronunciarse sobre la querella de Manos Limpias contra el líder de Esquerra por cohecho. El sindicato le acusa de haber ayudado a la empresa de residuos de su hermano a conseguir varios contratos en el Ayuntamiento barcelonés de San Vicente del Sorts. Junqueras era concejal. Su hermano se habría beneficiado además de adjudicaciones de diversos organismos públicos catalanes. El pequeño Nicolás gestionó un encuentro entre el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y un empresario chino. Quería revertir el fracaso de Eurovegas con una nueva inversión de 3.000 millones de euros. Según el diario El Mundo, Francisco Nicolás contactó con el asiático a través de un intermediario español de origen judío. García Legaz confirmó al diario que recibió a un amigo judío de Francisco Nicolás, aunque su gabinete aseguraron que este no era español. Antonio Álvarez Builla, propuesto por el Partido Popular, será el sustituto de Mercè Pigem después de dimitir como vocal del Consejo General del Poder Judicial. La representante de Convergencia y Unión fue sorprendida al intentar entrar en España desde Andorra con 9.500 euros junto a su hermana, que llevaba otros 10.600. Pigem asegura que el dinero es un regalo de su madre. Durán y Lleida achaca su dimisión a la confrontación política. Jordi Turull apoya su decisión. Yo entiendo perfectamente, y estoy segura que ella también, y por eso ha presentado la dimisión, que muchos ciudadanos, y insisto yo el primero, no entiendan de una persona lleve esta cantidad de dinero en el bolso, ¿no? Pero es legal. Ha sido ella misma que ha tomado esta decisión y que, insisto, con dolor para nosotros, pero también creo que la refuerza y le honora. Hoy arranca en el Parlamento catalán la primera sesión de trabajo de la Comisión de Investigación del caso Pujol. Los plazos se han adelantado con la vista puesta en un posible adelanto electoral que disolvería la Cámara y, por tanto, esta comisión. A falta de decidir si también será interrogado el presidente catalán, el clan Pujol lo hará en 2 o en 3 semanas. Hoy es el turno del coordinador del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Miguel Ángel Mayo. El empresario Enrique Ruiz Córcoles, propietario de una agencia de publicidad en Alicante, asegura en el diario El País que el Partido Popular le pagó en B con billetes de 500 euros, una parte de la campaña electoral de 2007. Según el empresario, le dieron 35.000 euros en dinero negro en el despacho de Luis Díaz Alperi, es alcalde de la ciudad. Además, señala que recogió dinero en un sobre en las oficinas de Enrique Ortiz, íntimo amigo de Sonia Castedo. La actual primer edil, imputada por corrupción, superó los límites legales de gasto. El Partido Socialista ha elegido mediante primarias a sus candidatos para las municipales y autonómicas de 2015 en Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares. Falta por decidir quiénes encabezarán las listas en las ciudades de Toledo, Ávila y Talavera de la Reina. Por cierto, que el PSOE distribuirá hoy el borrador sobre la estrategia para los próximos comicios. Rajoy viaja hoy a Francia para reunirse con el presidente François Hollande en la cumbre franco-española. El presidente irá acompañado por 7 ministros. Durante el viaje se avanzará en el diseño de un plan de interconexiones entre ambos países, cuya financiación aspiran a que sea asumida por la Unión Europea. La cumbre coincide con la reelección de Marine Le Pen
Pen como líder del partido Frente Nacional con el 100% de los votos. Pedro Morenés viajará hoy a Israel para reunirse con su homólogo y hablar de cooperación militar. Con esta visita se convierte en el primer ministro de Defensa español que viajará a territorio israelí, aunque ya había visitado la zona como secretario de Estado del PP en 1998. También es el primer miembro del gobierno que visita el país después de que el Parlamento aprobase el reconocimiento del Estado palestino. El cuadro de la familia real de Antonio López verá la luz este miércoles. Tras 20 años de trabajo, los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inaugurarán la muestra en el Palacio Real de Madrid. Será la primera vez que aparezcan juntos desde el Día de la Banderita, celebrado el pasado 8 de octubre. En el cuadro no aparecen ni Iñaki Urdangarín ni Jaime de Marichalar, tampoco la reina Leticia. Hoy se celebra el Día Mundial del SIDA. La coordinadora del VIH ha organizado para hoy un gran acto en Madrid para sensibilizar sobre esta enfermedad. Para ello se presentará el manifiesto Objetivo 2020, cero transmisiones, y se creará también un graffiti de 8 metros. En 2013, tan solo en nuestro país, se produjeron más de 3.000 contagios. En Uruguay, los votantes han dado su apoyo a Tabaré Vázquez, correligionario del actual presidente del gobierno, José Mújica. Vázquez ha ganado las elecciones con cerca del 54% de los votos, según los primeros datos oficiales. Su adversario en las urnas, Luis Lacalle Pou, ha conseguido en torno al 41% de los votos. Darren Wilson, el policía que mató a un adolescente afroamericano en Ferguson, Estados Unidos, ha presentado su dimisión. El agente renuncia a su puesto de trabajo a raíz de los disturbios que ha generado la decisión de un jurado popular de no someterle a juicio. Wilson dice sentirse amenazado y planea mudarse a otro estado. Todavía se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Justicia. Vamos ya con la prensa económica, lo hacemos con la Caixa. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué nos dicen hoy los diarios económicos? Bueno, pues tenemos que recomendar en Libre Mercado cómo salvar mis ahorros si Podemos llega al gobierno. Esto es una maravillosa crónica que nos ha preparado nuestra compañera Beatriz García y en la que nos cuenta, por ejemplo, que para el ahorrador medio, como podamos ser cualquiera de los que nos sentamos en esta mesa en este momento, la forma más fácil de poner nuestro dinero a buen recaudo es abriendo una cuenta corriente en un país extranjero. Recordemos que Podemos, en ese programa económico que tanto se dice ahora que se ha suavizado o se ha suavizado mucho respecto al que presentaron para las europeas, bueno, pues se siguen contemplando muchas políticas o muchas medidas de política proteccionista respecto a lo que es la economía interna y también se sigue hablando de nacionalizaciones, de impagos de deuda, es decir, una política que ellos mismos reconocen que no es factible dentro del euro, que podría suponer la salida del euro y que puede poner en riesgo nuestros ahorros desde el mismo momento en el que la inflación o la hiperinflación podría llegar a ser uno de esos problemas. ¿Que queremos poner nuestros ahorros a salvo por si acaso? O en el caso de que lleguen, ponerlos a salvo en ese momento. Léanse la crónica de Beatriz García, Cómo salvar mis ahorros si Podemos llega al gobierno, y averiguarán cómo poder, como digo, poner a buen recaudo ese dinero. Sí, porque hay que también destacar que abrir una cuenta en el extranjero, aunque sean determinados países que ahora mismo están mucho en la polémica, como Suiza o Liechtenstein o Andorra, no es ilegal. No es ilegal. Es una cosa que conviene aclarar. Ni tampoco hacer transferencias de un país a otro. Recordemos que existe libertad de bienes, capital, movimiento de bienes, capitales y servicios en toda la Unión Europea y sobre todo en la Unión Monetaria. Así que los consejos para este particular en Libre Mercado. Y luego en el resto de portadas de la prensa económica encontramos titulares para todos los gustos. De hecho, no hay coincidencia hoy en los asuntos de apertura en los periódicos económicos. Dice Expansión, por ejemplo, que Telefónica, Gas Natural y Repsol tienen 48.000 millones para compras. Las grandes empresas tienen 100.000 millones disponibles para adquisiciones. Gas Natural acaba de cerrar en Chile la mayor compra en el exterior de su historia. Tenemos también en el diario Expansión que el Corte Inglés prepara su primera emisión de bonos. Va a colocar de forma inminente 600 millones de euros en títulos senior a un tipo del 4% para todo aquel que esté interesado. En El Economista van hoy por un titular un poco más de índole generalista, porque hacen una entrevista al líder de Esquerra Republicana, a Oriol Junqueras, que pues valora esa posibilidad de acudir o no a la llamada de la Asamblea Nacional Catalana
para ir a ese proyecto, a ese gran proyecto de Mas de solucionar todo por unas plebiscitarias. Lo que dice el señor Junqueras es que no sé si tenemos suficientes apoyos para ser independientes. Es la frase que escoge el Economista para abrir su edición de hoy. Y luego tiene además una reflexión muy curiosa el señor Junqueras dentro de la entrevista, y es que considera que los periodos de máxima prosperidad, tanto para España como también para Cataluña, coincidieron con, o de mejora de la economía, con los mandatos de Aznar y de Rajoy. Es decir, que es un poco... De todas formas, sí, es llamativo que destaquen este titular, porque ya hemos visto cómo a los separatistas poco les importa el apoyo social que puedan tener o no, porque ellos tienen un objetivo claro, que es la independencia. Y les da igual que cuenten con más o menos votos, eso es lo de menos. Desde luego, yo creo que son mensajes internos, de consumo interno sobre todo, que se mandan entre Artur Mas y Oriol Junqueras y el resto de fuerzas a las que Mas tiene que seducir para ir a esa lista conjunta o a ese programa conjunto con siglas distintas, que es de lo que se está barajando ahora y que están tensando en las cuerdas para ver cómo lo hacen. Desde luego, lo que se tiene enfrente lo vimos el sábado en Barcelona, en ese discurso de Mariano Rajoy, y habrá que ver el análisis que se hace tanto este fin de semana, que ya lo hemos visto, como a lo largo de esta semana. En El Economista, ya en clave más económica, tenemos otro reportaje. La hostelería supera la crisis, vuelve a crecer a un ritmo del 5%, y lo que nos cuenta es que este sector, que es clave, es un sector dentro del sector servicios muy importante dentro de la economía española, y además en auge. El sector cerrará este año su primer ejercicio en positivo tras 6 años de caída de las ventas. Parece que el consumo en este tipo de establecimientos pues empieza a repuntar un poco. Sí, sobre todo porque estamos viendo además que cada año están sacando ofertas más agresivas, ¿no?, para un poco rescatar sobre todo el consumo interno dentro de nuestro país. Sí, señor, y además, bueno, pues las nuevas tecnologías también están ayudando. Hay que recordar que el mundo de las aplicaciones móviles, por ejemplo, ha desarrollado multitud de nuevos productos, de nuevas aplicaciones precisamente para impulsar el consumo en este tipo de negocios. Lo cierto es que se ha logrado reinventarse, ha logrado dar un paso adelante y está seduciendo cada vez a más y más clientes, y esto es lo que nos reflejan los datos. Vuelve a crecer, como digo, a un ritmo del 5% tras 6 años de caídas en las ventas. ¿Y hoy qué nos cuenta 5 días? Bueno, pues nos habla de rebelión contra la Federación Española de Municipios y Provincias. Dice este diario que las grandes empresas han vetado la central de contratos municipales. La Federación Española de Municipios y Provincias ha propuesto una plataforma para gestionar las contrataciones con los ayuntamientos y las administraciones públicas locales. Esta plataforma exige unas condiciones para acceder a esa contratación, como un pago inicial de 140.000 euros y luego aparte el 0,5% de los beneficios de las empresas que quieran. O sea, yo soy una empresa, quiero contratar un servicio, quiero ir a un pliego de condiciones para competir por una contratación, y lo que tengo que hacer es, si acudo a esa plataforma, 140.000 euros por adelantado y además el 0,5% de los beneficios de la empresa. Lo cual encarece muchísimo todo el proceso, por no hablar de que es un intermediario más, ¿no?, al que encima tienes que pagar. Sí, dice la Federación Española de Municipios y Provincias que consultado todo el gabinete jurídico y la legislación al respecto, que es totalmente legal, y que, bueno, pues lo que hacen ellos es dar un servicio de agilizar toda la burocracia que entraña y que implica el preparar los documentos para poder optar a esos concursos públicos. Pero bueno, lo cierto es que en este escrito al que ha tenido acceso 5 días, las grandes empresas sobre todo han dicho que no quieren tener que pagar ese peaje, que es muy caro, y que no quieren pagar ese peaje para concursar. Lo cual también es lógico, ¿no?, porque un nuevo intermediario, en fin. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Vamos ya con los deportes. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, sin duda la noticia deportiva, que lo es también en la actualidad política, es lo que está sucediendo tras el fallecimiento, ¿no?, del hincha del Deportivo. Sí, habéis dado todos y cada uno de los datos, pero si te parece contamos también lo que ocurrió desde el punto de vista del deporte, cómo se coordinaron en primer lugar ayer las instituciones, porque hoy hemos sabido que a las 9:30 de la mañana ya el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, ya conocía lo que estaba ocurriendo en los alrededores del estadio Vicente Calderón, y a partir de ahí se empieza a desarrollar una serie de descoordinación importante
importante y aberrante en las instituciones del mundo del deporte. La Liga se entera a las 9:30 de la mañana que ocurre todo esto y no es hasta las 12 menos 10, es decir, hasta 10 minutos antes de arrancar el partido, cuando la Liga de Fútbol Profesional se pone en contacto con el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol para comunicarle lo que ha ocurrido. A esa hora todavía no había fallecido. Claro, esa es también la contradicción, ¿no? En las informaciones en un primer momento que se había muerto, luego que no, que estaba en estado crítico, finalmente Pero es evidente que se debió suspender el partido de ayer, porque en Grecia hemos estado 2 semanas sin Liga simplemente por una serie de altercados que se produjeron en diferentes encuentros. Y no es que se haya suspendido un partido en concreto, se ha suspendido la Liga entera. Ayer el partido era de sumo riesgo por todo lo que había ocurrido en los aledaños y podían haberse dado disturbios dentro del Vicente Calderón. De hecho, hubo insultos muy graves entre las aficiones, como es lógico, viendo lo que había ocurrido previamente fuera del campo. Así que la descoordinación fue total. La Liga de Fútbol Profesional pretendió decir que ellos habían tomado la decisión de suspender el encuentro, pero que por su parte no fue posible. Así que la pregunta es... Luego también descoordinación a la hora de facilitar los datos sobre quién había llamado a quién, si se habían podido poner en contacto entre ellos, entre la Liga, la Federación, o sea, todo... Claro, ahí es donde se tiraba la patata caliente unos a otros, pero la realidad es que son las instituciones y los máximos responsables de estas instituciones los que tienen que tomar la decisión de suspender o no suspender el encuentro. Ayer, a media mañana, aparece el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol en una entrevista en la cadena SER y sin que se le caiga la cara de vergüenza dice que es el árbitro quien tiene que tomar la decisión de suspender el partido. Pero ¿cómo va a ser el árbitro el que tome una decisión tan relevante con todos los aficionados ya dentro del campo cuando era algo que había sucedido a las 9:30 de la mañana? Hoy a las 10 va a haber reunión en el Consejo Superior de Deportes, que es quien está auspiciando todo esto, para tratar de que se produzca no solamente un entendimiento, sino que a partir de ahora se eviten todo este tipo de situaciones y vamos a ver qué se determina ahora. Pero desde luego esa reunión llega con mucho retraso porque se debió producir ayer telefónicamente a las 10 de la mañana y no hoy a las 10 de la mañana para tomar una decisión con respecto a lo que podía haber ocurrido. Hay que sumar, además, que no solamente se puede hablar de aficionados del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, porque diversas informaciones nos confirmaban ayer a lo largo del día que radicales del Rayo Vallecano y del Alcorcón y otros equipos se sumaron a la reyerta de las 9 de la mañana, esa quedada de enfermos para darse de palos en los alrededores del Vicente Calderón. Y finalmente, ¿de quién es la responsabilidad de todo esto? Porque evidentemente ellos están enfermos, pero son los clubes los que están ayudando a los radicales a que se mantengan en el mundo del fútbol. Solo Fútbol Club Barcelona y Real Madrid han sido capaces de exterminarles de sus estadios, de alejarles del todo y no permitir que sean aficionados de sus propios equipos. Al final estos aficionados tienen el apoyo de los clubes para acceder a los terrenos de juego, el apoyo de los clubes para acceder al terreno contrario con mejores precios y sobre todo están defendiendo unos colores que no deberían defender, con la obligación de los clubes de no permitir esa situación. Así que solo Barça y solo Real Madrid, y recordemos, con el precio personal también que le ha costado a alguno de estos presidentes, como el señor Laporta o el señor Florentino Pérez, a día de hoy son los únicos que han conseguido erradicar al extremismo de sus terrenos de juego. Ya viendo, de hecho, lo que se les viene encima, ayer las declaraciones de los diferentes presidentes de los clubes de fútbol o también de los propios internadores intentaban por todos los medios separar lo que es el mundo del fútbol de lo que había ocurrido. Son también responsables. Y si me dejas te cuento muy rápidamente porque hubo Liga de Fútbol Profesional, que el Barça venció ayer en el último segundo en Mestalla en un partido importantísimo para los de Luis Enrique con gol de Busquets cuando parecía que se iban a llevar cada uno un punto. Busquets salió al rescate del Fútbol Club Barcelona en un partido, como digo, importantísimo para los de Luis Enrique. El Real Madrid venció la Rosaleda por 1-2 el sábado y eso quiere decir que suma su 16ª victoria consecutiva, 16ª victoria de récord para Carlo Ancelotti y el Real Madrid, y que el Atlético de Madrid en el partido que nunca debió de jugarse venció 2-0 frente al Deportivo de La Coruña. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Vamos, Esmeralda, a nuestros oyentes a recomendarles, por supuesto, Movistar. Movistar Televisión. Vamos con algunas propuestas para hoy, pero antes, Maite, déjame que te recuerde que con ese sistema de grabaciones que tiene Movistar Televisión podremos ver siempre que queramos, cuando y donde queramos, en nuestro portátil, nuestra tableta, nuestro smartphone, todas las series y su programación sin necesidad de estar pegados a la pantalla todo el día. Y ahora sí vamos ya con esos planes para hoy, para los futboleros. Por ejemplo, resumen de la jornada de Liga con los mejores partidos. Y para los adictos a las series también, nuevo episodio de la 5ª temporada de The Walking Dead en Fox. Ojo, fin de temporada que no nos podemos perder, y menos si tenemos Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habíamos visto.